Bien, buenos días a todos, a todas. Eh, Hoy es nuestra última clase y lo que vamos a estudiar, el último contenido que nos queda pendiente, el programático, digamos, es conocer un poquito acerca de la química del benceno, ¿ya? Eh, esta materia, a propósito, la dejé al final. Suena como entrecortada porque esto debería estar con alquenos, alquinos, uno podría esperar eso, pero la dejé al final porque no sabíamos cómo íbamos a llegar a fin de semestre si iba a poder alcanzar a ver este tema. Pero por lo menos una pequeña pincelada, contarles un poco de la química de los hidrocarburos. Y bueno, básicamente es contarles que de dónde viene la palabra aromático. La palabra aromático viene de donde las primeras moléculas eh, que, que se sacaban de la corteza de los árboles, de las flores, de las frutas. Muchas de ellas tenían una estructura química que era semejante, que tenía un anillo de 6 componentes y con dobles enlaces simples y alternados. Esta historia es bastante larga, suena simple, pero pasó en un periodo de tiempo muy largo. Acuérdense que el conocimiento científico se va desarrollando de a poco. Y, y, y bueno, la estructura del benceno, que Culé, que ya yo lo he contado antes, que Culé es el de la estructura de línea, él fue el que propuso la estructura del benceno en 1800 y algo. Y bueno, muchas moléculas tenían el benceno en su estructura y que tenían mucho aroma, por eso quedaron como compuestos aromáticos. Hoy en día, la palabra aromática se sigue usando, pero no representa el olor de las moléculas. Ya les he contado que, no sé, por los ésteres que le dan el olor a las frutas, son aromáticos también, pero eso no significa que sean de la misma familia del benceno, ¿no? Entonces la palabra aromático, si bien todavía se utiliza para los derivados de benceno, eh, no significa, o en el fondo, el aroma no define las propiedades de ese tipo de moléculas. El benceno en la vida cotidiana está presente, por ejemplo, ahí dos ejemplos, en el estradiol, el estrógeno y la aspirina. Eh, y podría dar muchísimos ejemplos. El benceno está presente eh, en muchísimos medicamentos, en muchísimas eh, aplicaciones cotidianas. Pero bueno, eh, no me voy a detener ahí porque eh, no viene el caso. Pero bueno, contarle un poco de la estructura del benceno es que es una molécula plana, como todos, o sea, como está estructurada por carbonos que tienen enlaces doble y simple alternados, te darán cuenta que todos esos carbonos tienen hibridación sp2. Y al tener hibridación sp2, el benceno es una cosa plana. Plana. El ciclo de 6 es plano. A diferencia del ciclo hexano, que yo les contaba que era como una suerte de silla, me parece que se los conté, que era una suerte de silla que se doblaba, el benceno es un hexágono plano. ¿Ya? Y los electrones están en sus orbitales p, que son esos lóbulos que yo les mostraba antes, que están por arriba y por debajo de ese plano. Por lo tanto, los electrones se mueven. De hecho, no están confinados en el anillo en el doble enlace. Se mueven por toda la estructura. Y por eso, además de representar como dos formas resonantes, como lo tienen ahí, uno a veces lo dibuja con un círculo, que muestra que los electrones en el fondo se mueven por toda la superficie de la molécula. Y eso tiene un impacto, por supuesto que tiene un impacto en las propiedades físicas y en las propiedades químicas. Por ejemplo, si uno analiza esta reacción de aquí, eh, cuando uno hace reaccionar el ciclo hexeno con bromo, lo que ocurre ahí es una reacción de adición, ¿cierto? Los dos bromos se adicionan al doble enlace. Acuérdense que la química del doble enlace siempre es igual, adiciona moléculas, adiciona electrófilos, en este caso el bromo, pero si yo hago la misma reacción con el benceno, no pasa absolutamente nada, ¿ya? Y por lo tanto, esa es una forma de comprobar
si una muestra problema, por ejemplo, tiene o no benceno. Por ejemplo, en el laboratorio les pudieron haber dado este mismo par de moléculas y la hacen reaccionar con bromo, con permanganato. No sé. Van a ver que con el bromo es un líquido, pero que emite un gas anaranjado, muy intenso. Entonces, si uno hace reaccionar el bromo con el alqueno, el color anaranjado intenso desaparece porque hay una reacción química. Mientras que si colocamos gotas de bromo sobre benceno, no va a pasar absolutamente nada. Vamos a ver el color anaranjado intacto. Entonces, eso nos dice que el benceno es distinto que el alqueno, ¿ya? Entonces, por mucho que uno represente aquí dobles enlaces, no significa que tienen la misma química. Por lo tanto, el benceno no es como un alqueno, muy distinto. Y eso se debe justamente a lo que explicaba antes. Tiene que ver con que los electrones, en el fondo, no es que sean dobles enlaces, sino que los electrones se mueven por toda la superficie de la molécula. No sé si aquí pueden ver un poco mejor cómo es el cuento, ¿no? Cada uno de estos electrones que están en estos orbitales P se va moviendo dentro de los otros orbitales P de otro átomo de carbono. Entonces los electrones no están confinados, no están metidos dentro de un doble enlace, están sobre toda la molécula, ¿vale? Y por lo tanto no es lo mismo que un alqueno. Ahora, yo decía antes que la aromaticidad, el concepto antiguo de aromaticidad ya no aplica. Pero entonces, ¿por qué la seguimos llamando aromática? Bueno, por una cosa de tradición, pero además le dimos una definición. Una molécula aromática es aquella que sufre, pues, que tiene, cumple ciertos criterios. Un criterio es que debe ser cíclica y conjugada. Conjugada, acuérdense que tenga enlaces simples y dobles alternados. Presenta varias formas resonantes al dibujarla en el papel, más de una. Todos los átomos que están involucrados en ese ciclo tienen que tener hibridación sp2. La deslocalización de los electrones pi, la deslocalización en movimiento de los electrones a lo largo de la superficie, debe originar una disminución de la energía electrónica. Bueno, sí. Los bencenos son más estables, por eso cuando hago reaccionar un alqueno con bromo reacciona, mientras que un benceno no, porque el benceno es más estable. La deslocalización de los electrones provoca que tenga una energía de estabilización mayor, más estable es menos reactivo, ¿no? Y debe obedecer la regla de Haeckel. ¿Qué es la regla de Haeckel? La regla de Haeckel es una simple ecuación que dice 4n más 2, ¿vale? El resultado de esa ecuación de 4n más 2 es un número entero que indica el número de electrones en orbitales p. ¿Ok? Ese n, no voy a entrar en detalle, pero piensen que es un número entero del 0 en adelante. Por ejemplo, si n es 0, entonces la resolución de la ecuación queda más 2 o 2. Si n es 1, entonces 4 por 1, 4 más 2 son 6. La respuesta es 6. Entonces tenemos que cuando n es 0, es 2, cuando n es 1, es 6, cuando n es 2, es 10, y son números de electrones, como lo tengo aquí, 2, 6, 10, 14. Entonces, las moléculas que tengan 2 electrones, 6 electrones pi, 10 electrones pi, son aromáticas. Y todas ellas que no tengan alguno de estos números, o sea, que sea 4, que sea 8, por ejemplo, no son aromáticas. Básicamente eso es lo que dice la regla. Entonces, si uno mira, por ejemplo, el benceno, ¿cuántos electrones en orbitales p tiene? Bueno, tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6. Acuérdense que en un enlace hay 2 electrones. Entonces tiene 6 electrones. Y por lo tanto, cumple la regla de Haeckel. Una de las soluciones de la regla de Haeckel es 6, por lo tanto, tengo 6 electrones aquí, perfecto, está cumpliendo la regla. Fíjense aquí, el ion cicloventil. Y acá hay una cosa muy interesante. Si uno asocia la aromaticidad con el benceno, bueno, sí, porque es el elemento, la molécula más representante de la familia, eso no implica que puedan haber compuestos aromáticos con más o menos átomos de carbono que 6. No implica que solamente tengan que ser átomos de carbono, pueden ser otros átomos formando el ciclo. No implica que puedan ser moléculas neutras, pueden ser cargadas negativamente o positivamente, ¿vale?
Entonces, el mundo de los compuestos aromáticos es bastante más amplio de lo que probablemente ustedes conozcan. Fíjense aquí, el ion ciclopentil tiene 1 o 2 electrones pi. Y 2 es, por supuesto, que una posible, es una solución de la ecuación de Hubble, de la regla de Hubble. Por lo tanto, la cumple. Pero ojo, no basta con que cumpla la regla de Hubble, tiene que cumplir todos estos criterios. Todos. Si los cumple todos, más la regla de Hubble, ahí recién podemos decir que es una molécula aromática. Entonces, por ejemplo, para el ion ciclopentil, ¿cuáles son los requisitos? Cíclica y conjugada. Ya, fíjense que acá tengo un doble enlace y vecino aquí tengo una carga positiva. Eso significa que ese orbital, en esa carga positiva, ese orbital está vacío. Y por lo tanto, como está vacío, puedo usarlo para conectarme con estos orbitales P. De hecho, también es un orbital. Las cargas positivas, la molécula puede adoptar una geometría sp2 para dejar ese orbital vacío en un nivel P. Entonces tenemos un orbital vacío P aquí, más dos P llenos que están aquí, y por lo tanto, orbital P, orbital P, orbital P, y estos par de electrones se pueden mover por toda la superficie. Y, no y como se darán cuenta, no es una molécula ni neutra, ni que tenga 6 electrones. ¿Ya? Entonces, van a encontrar en algún momento, probablemente en farmacología, que hablen de estas moléculas y hablen como moléculas aromáticas, y ustedes dirán, chuta, ¿y por qué son aromáticas si uno único conozco el benceno? No, no es, si bien es el compuesto más representativo, no es el único compuesto aromático. ¿Ya? Por ejemplo, el caso del pirrol tiene 5 átomos, 4 de carbono y 1 de nitrógeno, y tiene 6 electrones pi porque tiene 1, 2, 3, 4, más 2 que usa de su par de electrones no enlazantes, y los mete al ciclo para completar la regla de Hubble. ¿Vale? Acá, por ejemplo, el oxígeno tiene 2 pares de electrones no enlazantes. Entonces, ¿qué hace? Usa uno para incorporarlo al anillo de benceno y que se cumpla la regla de Hubble. ¿Por qué la molécula acomoda sus electrones para que se cumpla la regla de Hubble? Por esto, para ganar estabilidad. ¿Ya? Acuérdense de esto, las moléculas buscan ganar estabilidad. ¿Por qué se forman moléculas? Porque los átomos por separado son más energéticos que la molécula juntos. La molécula, ¿ya? Entonces los átomos reaccionan básicamente entre sí con interacciones electrostáticas, pero lo que buscan en el fondo es disminuir su energía. ¿Ya? Como cuando uno tiene fiebre. ¿Ya? ¿Qué hace cuando tiene fiebre? Trata de sacarse esa energía, ese calor, esa energía que demás, a través de los medicamentos, lo que sea, pero ¿para qué? Para volver a un estado normal de menos energía, que sería la molécula. ¿Ya? Entonces, para los compuestos aromáticos, los átomos acomodan sus electrones de tal forma de que se cumpla la regla de Hubble para ganar estabilidad. ¿Ya? Ahí, ¿tienen alguna duda, alguna pregunta? Yo sé que esto no es fácil. Estos son consecuencias de la mecánica cuántica y estoy tratando de explicarlo de la manera más simple que puedo. Así que, por favor, si tienen alguna duda, pregunta hasta aquí. ¿Hay algo que no entiendan? ¿No? Bueno, acuérdense, me interrumpen nomás si necesitan preguntar algo. Bueno, ahí dejé alguna aclaración de conceptos, que es la aromaticidad, que es la conjugación, a qué me refiero con descolocalización electrónica, y bueno, y la resonancia. ¿Sí? Bueno, ahí ustedes lo pueden revisar. Entonces, entendemos que la aromaticidad son una serie de criterios que hay que cumplir y que si los cumple una molécula dada, la podemos llamar aromática. En el fondo es eso. Em, bueno, en cuanto a las propiedades físicas, bueno, los compuestos de benceno, en la diapositiva esta lectura complementaria que les di de propiedades eh, macroscópicas o propiedades físicas de las moléculas, bueno, les comentaba que están las interacciones de Van der Waals o de las fuerzas de dispersión de London, estaban las interacciones dipolo-dipolo, ion-dipolo, los puentes de hidrógeno, pero los anillos de benceno tienen una interacción especial que se llama el apilamiento pi-pi. Suena gracioso, pero no es lo que ustedes piensan. Pi-pi se refiere a los
eh, orbitales pi, que son estos del doble enlace. Entonces, los bencenos tienen capacidad de apilarse entre sí, porque son planos, y además conectar sus dos nubes electrónicas para quedar bien cerca. Y como se apilan muy bien, eso hace que tengan puntos de ebullición bastante elevados en los compuestos alifáticos semejantes. Entonces hay otro tipo de interacciones que son particulares de los compuestos aromáticos, que son estos apilamientos típicos. Eso en cuanto a sus propiedades físicas, no quiero relearme más. En cuanto a las reacciones que experimentan los compuestos de benceno, ellos experimentan reacciones de sustitución, se intercambian partes con otra molécula, reaccionan con un electrófilo, ¿ok? Y como son de los compuestos aromáticos, le vamos a poner el apellido de sustitución electrofílica aromática. ¿Ya? Acuérdense que nosotros hemos visto adición electrofílica, que es la reacción de los alquenos. Adición nucleofílica, que es la reacción de los aldehídos y la acetona. Sustitución nucleofílica, que es la reacción de los alcoholes, por ejemplo. Y ahora estamos viendo sustitución electrofílica, que es para los compuestos aromáticos. Entonces ahí tienen los cuatro grandes tipos de reacciones. ¿Vale? Entonces fíjense que el benceno intercambia, pero ¿qué es lo que intercambia el benceno? Intercambia hidrógenos. Acuérdense que el benceno, voy a devolverme un poquito, perdón. El benceno tiene su estructura carbonada central, pero tiene 6 hidrógenos que salen, están hacia afuera de la estructura carbonada y que los puede usar para experimentar, o sea, que los puede de alguna forma entregar al medio para que, o entregárselo a otra molécula para que pueda ocurrir una reacción de sustitución. Entonces ahí uno se preguntará, pero profe, usted la clase pasada habló de que cuando estábamos hablando de los grupos salientes, las reacciones del ácido carboxílico, que el hidrógeno y el carbono eran muy malos grupos salientes. Sí, pero como la química del benceno es distinta, me refiero a que en las reacciones de sustitución nucleofílica, el hidrógeno y el carbono no salen, pero en este caso, en la sustitución electrofílica, tiene que salir. Tiene que salir, y les voy a mostrar por qué. Bueno, tenemos 5 grandes tipos. Me voy a focalizar en los 3 primeros, ¿ya? Porque los otros 2 son más del punto de vista químico. Me voy a enfocar por lo menos en los 3 primeros que les quede una idea clara. Entonces, decíamos que el benceno, al cumplir todos esos criterios, gana una estabilidad adicional, por lo tanto es menos reactivo, correcto. Y por eso no reacciona con el bromo como si lo reacciona un doble enlace. Pero podemos hacerlo reaccionar con un catalizador. Entonces, si a esta misma reacción que teníamos, perdón, aquí, con bromo y tetacloruro, este es solvente, el de abajo, así que no se preocupen de eso. Para que el benceno reaccione con bromo, sí lo puede hacer, pero, uno, no va a experimentar adición, y dos, no puede ocurrir la reacción si no es en presencia de un catalizador. Un catalizador me tiene que ayudar a superar esa estabilización adicional que tiene el benceno. ¿Ya? ¿Y qué en el fondo, qué es lo que hace el catalizador? El catalizador básicamente eh, rompe el electrófilo, lo parte en dos. Y eso hace que este bromo sea una parte negativa y una parte positiva. Entonces ahora el bromo ya no es un bromo neutro, es un bromo positivo. Y ustedes saben que al hacerlo más positivo, lo hacemos más electrófilo y ahí puede ser más reactivo. Si tengo bromo con benceno, el benceno es estable, el bromo es un electrófilo neutro, entonces no van a reaccionar. Pero si hago que el bromo sea más positivo, ahí puede haber interacción. ¿Vale? Entonces, por ejemplo, en la práctica, ¿cómo se lleva a cabo esta reacción? Bueno, tengo un bromo y se utiliza un catalizador que tiene de hierro, que tiene el mismo ion. O sea, bromuro férrico, si que quiero hacer una bromación, o cloruro férrico, si quiero hacer una interacción o una reacción con cloro. Bueno, esta reacción tiene un montón de aplicaciones desde el punto de vista del diseño de fármacos. Por ejemplo, el Valium o el diazepam, una de las etapas que se antiguamente que se utilizan para formar esta molécula incorpora una reacción de halogenación. Si se fijan, el Valium tiene un halógeno con cloro.
y eso es apegado a un anillo de benceno, ¿vale? Entonces son reacciones, como le digo, que tienen importancia farmacológica muy interesante, pero también en nuestro organismo, ya les muestro. Entonces les explicaba cómo el mecanismo de esta reacción. Básicamente el catalizador viene y hace que la molécula de bromo o cloro se parte en dos. Tengo un bromo de bromo neutro, ahora lo paso a bromo positivo. Y ese bromo positivo es el que el benceno, con sus electrones, entonces el benceno actúa como nucleófilo, va a ir a buscar a ese bromo positivo. Entonces se tiene que romper un enlace carbono-carbono, formo un enlace con bromo. Como ahora estoy formando un enlace con este carbono, el otro carbono queda positivo, y lo que ocurre aquí es que tengo una carga positiva y un doble enlace vecino, entonces por resonancia puedo ayudar a mover esa carga. ¿Se fijan? El catión benceno se estabiliza por resonancia, empieza a mover esa carga positiva, ¿vale? Y en la última etapa lo que tiene que ocurrir es que lo que quedó, lo que sale, piensen que es, si se partió la molécula por la mitad y usamos la parte positiva, la parte negativa, lo que va a hacer esa parte negativa es ir a buscar el hidrógeno que está en el mismo carbono que el bromo que entró, ¿ya? Entonces, tengo el bromo se pegó a este carbono, entonces en ese carbono hay un hidrógeno, y desde ahí vamos a sacar el hidrógeno. Al sacar el hidrógeno, fíjense aquí, al sacar el hidrógeno, se va como protón, y por lo tanto el par de electrones de su enlace, lo devuelve al benceno y recuperamos la aromaticidad. ¿Vale? Entonces, esta reacción es bien interesante porque el benceno tiene que momentáneamente perder la aromaticidad, se trata de estabilizar por resonancia, pero aún así no le gusta y después experimenta la sustitución. Fíjense que, ¿por qué no experimenta adición? O sea, ¿por qué no a esta carga positiva se puede pegar el bromo negativo? Porque pierde la aromaticidad de Frenton. La reacción de adición hace que se pierda toda la aromaticidad y toda esa energía de estabilización. Entonces el benceno prefiere, para no, o sea, momentáneamente la pierde, pero no, para no perderla de manera permanente, lo que hace es, prefiero darte un hidrógeno y recuperar mi aromaticidad, bajar mi energía, que pegarme con un bromo y dejar de ser un compuesto aromático. ¿Ya? No sé si me captaron esa idea. ¿Alguna duda, alguna pregunta? ¿Sí? Profe, yo no entendí bien el mecanismo. ¿Podría explicarlo? Claro, por supuesto. Entonces, viene el catalizador y de alguna manera, esto, a ver, no quiero que se relíen como en los detalles particulares del mecanismo, pero sí imaginarse que esta molécula, ¡pum!, se parte por la mitad. El bromo, el catalizador hace que la molécula se parta por la mitad, una parte negativa y una parte positiva. El benceno actúa como un nucleófilo porque es rico en electrones y actúa con la parte positiva del bromo que se parte. Entonces, el benceno forma un enlace con el bromo y eso en consecuencia, si yo saco los electrones de aquí para formar un enlace a través de este carbono con el bromo, este carbono va a estar perdiendo electrones, por eso queda positivo. ¿Ya? Entonces, esta carga positiva, el benceno trata de moverla para estabilizarse un poco, porque ya perdió la aromaticidad, ya no es un compuesto que cumple las reglas de Hooke's, ni las otras. No es conjugado, no tiene la regla de Hooke's, tiene menos electrones. Entonces, en el fondo, al perder, eh, al, al, al agregar al bromo, pierde la aromaticidad y trata de estabilizarla moviendo esa carga positiva por resonancia. Y luego lo que pasa es que la parte negativa de la molécula original que se partió viene y me saca el hidrógeno, que está unido al mismo carbono donde se pegó el bromo original, y al irse el hidrógeno como protón, deja los electrones de su enlace y los cuales que se devuelven al anillo de benceno, se meten de nuevo al anillo de benceno, para reconstituir el sistema cíclico conjugado. Entonces, básicamente, la molécula cede un hidrógeno para recuperar la aromaticidad. ¿Ya? Eso es básicamente lo que ocurre en el mecanismo. Es
la parte conceptual, más que en las semi-reacciones, que a lo mejor eso les puede estar un poco complicando la vida. Quiero que en lo conceptual me entiendan. Y no sé si te quedó un poco más claro ahí. Sí, profe, pero la molécula de que salió el bromo eran dos bromos unidos, ¿o eso entendí yo? O sea, ¿Sí? la molécula original es cloro 2 o bromo 2. Esta es la molécula original. Pero, Este es ¿por el qué sale reactivo. una positiva y otra negativa si tienen como la misma Es que eso es el efecto del resistencia? catalizador. El catalizador, tienes que imaginar, el catalizador ayuda a que esta molécula se parte en dos, y el par de electrones del enlace se los queda uno y el otro queda vacío. O sea, imagínate que estos dos electrones se mueven hacia el bromo de la izquierda. Entonces este bromo queda negativo, y este bromo, como perdió un electrón de ese enlace, se hace positivo. Entonces al azar eso, que ¿Cuál de los uno dos pasa... bromos? Sí, da lo mismo. ¿Cuál de los dos bromos? Ah, ya. Claro. O sea, en el fondo lo que ustedes tienen que imaginarse es que se parten dos, uno es negativo y uno es positivo. ¿Cuál? Da lo mismo, el de la izquierda y la derecha da lo mismo, porque eso no lo sabemos. No sabemos cuál de los dos es el que se va a hacer el positivo o negativo. Pero eso es por efecto del catalizador. ¿Vale? Entonces, si usted quiere colocar que este sea el negativo y este positivo, bien. Y si lo coloca al revés, bien. Da lo mismo. Esta es una explicación de la realidad, no es que necesariamente ocurra así, pero es una explicación que siento que nos permite entender bien la química de los compuestos aromáticos. Ajá. No sé si tienes todavía dudas para que sigas preguntando. No te quedes con la duda si es que todavía no está claro. No solamente era que como eran el mismo compuesto, yo creía que iba a salir como neutro o cosas así. O sea que la Y molécula original es neutra, eso sí, la molécula original es neutra. Pero como es neutra, no es capaz de reaccionar con el benceno porque nucleófilo neutro no es tan buen nucleófilo, perdón, electrófilo no es tan buen electrófilo, y el benceno es un nucleófilo estabilizado, porque cumple los criterios de aromaticidad, estabilizado. Entonces no pueden reaccionar por sí solos. Entonces tengo que agregar un catalizador, y el catalizador lo que hace es básicamente me rompe al bromo en dos. Y la parte positiva es la que puede reaccionar con el benceno. ya, profe, sí, gracias, me quedó claro. Vale. Bueno, estos mecanismos son requete contra archiconocidos, los pueden buscar a lo mejor en otras figuras en internet o en los libros, por supuesto, de química orgánica, que es la fuente primaria de información. Eh, Ahí van a encontrar más detalladamente. O por lo menos, que como acá está en inglés, pueden encontrarlo en español y leer alguna explicación más. Pero la idea es que finalmente, en la etapa final, valga la redundancia, la parte negativa de la molécula saca el hidrógeno y lo saca porque tiene dos opciones. O la parte negativa se pega acá a este carbono que es positivo, pero si se pega a esta parte, queda como un producto de adición. Entonces queda el bromo pegado aquí y otro bromo pegado acá abajo. Y eso termina de destruir la aromaticidad. Entonces lo que hace la parte negativa, en vez de que, o sea, el benceno lo que hace es, prefiero darte un hidrógeno que tú te metas a este carbono. Entonces cede un hidrógeno para, con el par de electrones del enlace carbono-hidrógeno, recuperamos el anillo de benceno. ¿Vale? Eso. Eh, bueno, la formación del electrófilo se puede dar del electrófilo me refiero a la ruptura de esta molécula, se puede dar por un catalizador, pero también por una reacción redox. Ojo, una reacción redox. Y estas reacciones sí ocurren en nuestro organismo. No sé si alguna vez han hecho algún examen de sangre y se habla de la tirosina, de la T3, de la T4, de la tiroxina. ¿Alguna vez les ha tocado hacer un examen de sangre donde se les mida esto, especialmente cuando tienen alguna sospecha de problemas en la tiroides? Sí, profe. Ya, ¿de dónde vienen estos conceptos? Yo se lo voy a explicar a nivel molecular. Ustedes después lo aprenderán a nivel médico, que es lo que les sirve. Pero a nivel molecular lo que ocurre es que la tirosina es un aminoácido, es este, ¿vale? Y este aminoácido experimenta algunas reacciones en la tiroides, en la glándula tiroides.
Y esa reacción básicamente es que toma el yodo que uno ingiere por los alimentos y va haciendo estas reacciones de sustitución electrofílica aromática y los va pegando a este benceno, aquí. Y bueno, después ocurren otras reacciones donde tenemos más de un anillo de benceno. Entonces empieza, de alguna forma, el aminoácido tirosina empieza a acumular yodo. Fíjense en su estructura. ¿Ya? El yodo que ingerimos por los alimentos para después, de alguna manera, usar ese yodo para otros procesos. Todo esto ocurre en la tiroides. El tema es que si la tiroide no funciona bien, estas reacciones de sustitución electrofílica aromática no ocurren. Y por lo tanto, vemos una disminución de la T3 y la T4. Porque claro, no se forman. ¿Ya? Por lo tanto, el funcionamiento de la glándula tiroidea tiene que ver con que o sea, el mal funcionamiento uno lo busca buscando valores bajos de la T3 y la T4. ¿Ya? O incluso del aminoácido tirosina, que puede no estar presente por alguna razón. Estos indicadores son vacuos, indica que en el fondo la tiroide no está promoviendo esta reacción de sustitución electrofílica aromática. ¿Se fijan? Y eso es a nivel molecular, lo que está pasando. Pero en nuestro cuerpo sí ocurre esta reacción. La fijación de yodo a las moléculas orgánicas se debe a esta reacción de sustitución electrofílica aromática. Y claro, no es que nos comamos, no es que usemos uno de estos catalizadores que son reactivos químicos, no es que los incorporemos a través de la dieta, no. Como yo les decía recién, esta molécula se puede partir en dos producto de una reacción redox. Que esto sí ocurre en nuestro organismo. ¿Vale? Bueno. Otra reacción es la nitración. Una aplicación de las más comunes que tiene la nitración, bueno, también sirve para hacer fármacos. Lo que pasa es que el grupo nitro después se reduce a amino y ahí tiene otras aplicaciones. Per se el grupo nitro no es tan interesante desde el punto de vista de ser fármaco, pero sí se ha utilizado, por ejemplo, la reacción de nitración para obtener explosivos, por ejemplo, el TNT es trinitrotolueno. Y parten del tolueno, que es el metilbenceno, que le hacen estas reacciones de sustitución electrofílica aromática, y se trinitra. Y esta molécula es lo que se llama una molécula energética, que frente a un estímulo físico o energético, libera una gran cantidad de energía. ¿Ok? Sí, hay algunos tintes que son basados en nitrobenceno, pero en realidad no es que sean basados en nitrobenceno, sino que el nitrobenceno se reduce a anilina y están todas las estructuras de anilina que uno puede conocer y usar para teñir la ropa, ¿no? Bueno, ¿cómo ocurre esta reacción? Aquí fíjense cuáles son los reactivos. Tengo ácido nítrico y ácido sulfúrico. Y lo que se me va a pegar al benceno es NO2 positivo. O sea, la reacción entre el ácido nítrico y el ácido sulfúrico me da NO2 positivo, que es el electrón. Bueno, ¿cómo ocurre esta reacción? Es muy interesante, esto quiero que lo vean. Ustedes piensan, el ácido nítrico y el ácido sulfúrico son dos ácidos. Entonces, ¿qué pasa si los pongo juntos? Aunque no me crean, y a pesar de que ustedes sepan que son dos ácidos fuertes, uno es más ácido que el otro, y como uno es más ácido que el otro, actúa como ácido y el otro como base. El ácido sulfúrico es más fuerte que el ácido nítrico, entonces el ácido nítrico va a actuar en esta reacción entre ambos como base. Suena súper loco, pero pasa. Y el ácido sulfúrico le pasa un protón al ácido nítrico, eso provoca que se forme una molécula de agua que es expulsada de la estructura del ácido nítrico y queda como NO2. NO2 positivo. Entonces, del HNO3 nos convertimos en un NO2 positivo, que es el que reacciona con el benceno. Y ese NO2 positivo, aquí los mecanismos del benceno son todos iguales. Lo que cambia es la formación del electrófilo inicial. Pero en el fondo lo que ocurre después es que el benceno lo ataca, al atacarlo queda una carga positiva, esta carga positiva se mueve por resonancia y después algún reactivo del medio saca ese hidrógeno que está en el mismo átomo que en este caso el grupo nitro, el par de electrones se devuelve al benceno y cierra el anillo aromático. Acá lo pongo como agua,
¿sí? Que puede ser esta agua, para dar H3O más, acuérdense que estamos medio ácido, entonces esto H3O más es lo mismo que decir ácido. Y ahí recuperamos la aromaticidad del benceno. ¿Ya? No voy a preguntar particularidades de estos mecanismos porque pueden ser un poquito más enredados, especialmente esta parte, pero la idea básica creo que la puedan visualizar. Se forma el electrófilo, paso 1. Paso 2, el benceno ataca el electrófilo y la estabilización por resonancia. Paso 3, el benceno cede un hidrógeno para recuperar la aromaticidad. Ya, eso es. Sulfonación, también la sulfonación, porque es interesante, porque en algún momento ya lo mencioné, hacer drogas sulfa, o fármacos sulfa, que tienen varias aplicaciones, principalmente para el tema de los cólicos, la podemos hacer, los podemos sintetizar por estas reacciones. Entonces, en el fondo es, aquí usamos otros reactivos que se llaman trióxido de azufre y ácido sulfúrico. El ácido sulfúrico le pasa un protón a este y queda como SO3H+. ¿Qué es esto? SO3H+, que es lo que reacciona con el benceno. ¿Ya? El ácido sulfúrico le pasa un protón al trióxido de azufre, queda como SO3H+, reacciona con el benceno lo ataca, las formas resonantes que muestran que se estabiliza la carga positiva, y después una base que es agua, probablemente, le saca este hidrógeno, se recupera la aromaticidad. Si se fijan, todo el rato es lo mismo, lo que cambia es la formación del electrófilo y los reactivos. Eso. Y bueno, la alquilación y acilación Friedel-Crafts, no voy a detallarlas mucho, pero esta reacción me parece que fue a principios de 1900, entre 1901 y 1905, no recuerdo bien la fecha, cuando a un par de científicos, Friedel-Crafts, se les ocurrió lo siguiente. Tengo benceno, tengo los compuestos alifáticos en un mundo aparte. ¿Será posible que yo pueda juntar esos dos mundos y pueda hacer que el benceno se pegue con un compuesto alifático? Y lo lograron a través de esta reacción. El compuesto alifático se puede pegar como sustituyente a un benceno a través de esta reacción de Friedel-Crafts. Ahora, la reacción de alquilación Friedel-Crafts tiene un montón de problemas y evolucionó a lo que se llama la acilación Friedel-Crafts, que en el fondo, en vez de tener un carbono halógeno, tiene un carbonilo halógeno. Y bueno, el benceno ataca el carbono, que es, a ustedes ya les he contado que es parcialmente positivo. En el fondo este carbono es el electrófilo, el benceno ataca, expulsa el cloro y me queda esta cetona aromática. Bueno, y en este caso, el benceno ataca, expulsa el cloro y me queda un terbutil pegado al benceno. ¿Ya? Están los mecanismos por ahí, pero no me interesa que lo veamos. Entonces, las que sí me interesan son la halogenación, por lo menos que la conozcan y que sepan que tienen implicancia biológica la halogenación. La nitración, que tiene implicancias para, como etapas intermedias para llegar a fármacos, y la sulfonación, que también permite obtener fármacos mediante sulfonación. Esto pensando, digamos, que le puede servir para farmacología más adelante. ¿Ya? Y estas dos últimas reacciones, para que las conozcan, en el fondo sirve para al benceno pegarle cadenas carbonadas no aromáticas. ¿Ya? Bueno, y para cerrar, ustedes se podrán preguntar, ya, perfecto, yo tengo un benceno, lo hago reaccionar con un electrófilo y ese electrófilo se me va a pegar. Pero ¿qué pasa? Si ya sobre mi benceno yo ya tengo un grupo sustituyente. Pasa que ese grupo sustituyente, ya que ya está en el benceno, tiene dos efectos sobre el benceno, muy importantes. Afecta la reactividad del benceno y afecta la orientación donde se va a meter el segundo electrófilo. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, si en una escala de rapidez relativa o de reactividad, el benceno digamos que es 1. Entonces, hay grupos como el OH que hacen que el benceno sea más reactivo. El OH, el amino, ya contamos un poco del amino cómo activaba el benceno.
¿Se acuerdan que en algún rato conversábamos que el grupo amino teníamos que desactivarlo? Porque si no, si yo quería hacer una bromación con el grupo amino presente, se me iba a pegar los bromos en todas las partes posibles. Pero una forma de desactivar al grupo amino era convertirlo en una amida. No sé si se acuerdan de esa historia. Bueno, lo que hace el amino y el OH es aumentar la reactividad del benceno. Mientras que hay otros grupos, como los halógenos, o los nitro, o los carbonilos, que hacen que el benceno sea menos reactivo. Menos reactivo. ¿Tá? Entonces, un efecto de los grupos presentes en el benceno es que disminuyen o aumentan su reactividad. Y por otro lado, esos grupos dirigen dónde se va a meter el segundo electrófilo. O sea, si a alguno de estos yo le quiero hacer una segunda reacción de sustitución electrofílica aromática, le quiero pegar un segundo grupo al benceno, no se van a pegar en cualquier parte. Entonces, tenemos grupos que de las tres opciones posibles, acuérdense que para formar un compuesto sustituido tengo la opción que se me pegue en posiciones 1 y 2, 1 y 3, 1 y 4, o orto, meta y par. ¿Vale? De un estudio bien detallado, se puede deducir, esto que tengo datos, que el porcentaje de producto meta se favorece, o sea que el segundo electrófilo se pegue aquí, en el carbono 3, para que haya relación 1-3. Se favorece esa posición cuando tengo estos grupos, nitro, ciano, carbonilos en general. Mientras que, si yo tengo grupos como halógeno, OH, aminos, el producto meta es el menos favorecido y se favorecen tanto el orto como el para. Aquí son dos grupos. Son los grupos que dirigen la reacción a meta o los grupos que dirigen la reacción a orto o para. No puedo separar el orto y el para porque eso a veces llega a ser aleatorio, cuánto se forma el orto y cuándo se forma el para. Entonces prefiero decir, algunos forman orto y para y otros forman meta. ¿No? Y si uno lo coloca, digamos, todo dentro de una gran escala de reactividad, teniendo el benceno en el centro, decimos que hay grupos que activan al benceno y que son orientadores orto y para. Hay grupos que desactivan el benceno y que son los que coincidentemente dirigen a meta. Y los halógenos son una cosa intermedia, porque por un lado desactivan el benceno, pero por otro lado son activadores orto y para. O sea, como que tenemos tres grandes grupos de sustituyentes, o tres categorías de sustituyentes. ¿Vale? Por lo tanto, cuando quieran pegar un segundo electrófilo, tienen que pensar en esto. Entonces, fíjense en lo siguiente. Yo, por ejemplo, yo, por ejemplo, tengo esto, que es un carbonilo. Y esto yo lo quiero hacer reaccionar con bromo. Para, en presencia del catalizador, por supuesto, que si una reacción no anda. Entonces la pregunta es, según lo que estamos conversando aquí, ¿dónde se va a pegar el bromo? ¿En orto, o para, o en meta? Entonces, para responder esa pregunta, ustedes tienen que ver esta tabla de reactividad. ¿Dónde está el aldehído? El aldehído está acá. Este entonces pertenece al grupo de los que son desactivadores del anillo y orientadores meta. Orientador meta. Eso implica entonces que el bromo electrófilo, la reacción que ocurre es la misma que yo les enseñé. Imagínense que esto es un benceno que lo hacen reaccionar con bromo, pero el bromo no se va a pegar en cualquier lado, se va a pegar principalmente en meta. ¿Ya? Esa es la idea que quiero transmitirles con esta gráfica. ¿Ya? ¿El por qué?
El por qué tiene que ver con efectos inductivos y efectos de resonancia, pero me parece que no va al caso ser tan detallista, sino que mostrarles que entiendan que hay grupos que desactivan al benceno, otros que lo activan. Algunos dirigen a ortipara, otros dirigen a meta. Y bueno, la explicación de fondo ahí son los efectos de inductivos y de resonancia, que insisto, no los voy a detallar. Eso. No sé si tienen alguna duda, alguna pregunta con esto. ¿Lo entienden? ¿Lo entienden o no? Entiendo entonces que hay ciertos grupos funcionales que tienden a tener cierta disposición dentro del benceno, ¿cierto? O sea, si tú tienes un benceno y lo haces una reacción de sustitución electrofílica, bueno, ese grupo se va a pegar en cualquier parte, porque todos los átomos de carbono son equivalentes. Pero, si tú quieres hacer una segunda reacción de sustitución electrofílica, ya tenía, o dicho de otra manera, si tú ya tienes un sustituyente en el benceno, ese sustituyente va a afectar la reactividad y va a afectar la posición donde ingrese el segundo sustituyente. Eso. Ya, profe, ahí sí. Vale. Y bueno, ahí tienen una tabla donde pueden ver qué grupos desactivan. Desactivar me refiero a que lo hagan menos reactivo. Entonces, fíjense que el aldehído es un desactivante. No es el más fuerte, pero sí es un desactivante. Entonces, podría implicar que no sea tan fácil pegar el bromo. Se requiere un poquito más de energía, más de temperatura, para que el bromo se pegue. El halógeno también es un desactivante. Ahora, si yo quisiera pegar un tercer grupo, tengo un aldehído que es desactivante, tengo un bromo que es desactivante, entonces esa tercera reacción me va a costar un montón más. Y ya el anillo de benceno es menos reactivo, por el efecto de estos dos grupos. Y esto es muy importante tenerlo claro a la hora de diseñar fármacos. Así como yo les decía, es súper importante tener claro que fijarse que la molécula no tenga, si tiene átomos de carbono con cuarto sustituyente, por lo tanto puede tener un enantiómero, y uno de esos enantiómeros puede ser el que nos sirva para lo que necesitamos y el otro puede dejar la crema, como vieron en el caso de la talidomida. Cuando uno diseña un fármaco también tiene que tener claro estos conceptos, porque no es llegar y decir, voy a pegar un litro acá, siendo que la posición que yo quiero no está favorecida por los otros grupos que ya tienen el benceno, ya pegado. ¿Se fija? Entonces, eh, es muy importante tener este conocimiento a la hora del diseño de fármacos y el diseño de reacciones orgánicas. Bueno, y Profe, eso. Sí, sí, adelante. ahí cuál sería como el que tiene como mayor efecto desactivador y el que tiene como mayor efecto activador. Mira, fíjese acá, el más desactivante de los que ustedes conocen es el nitro, acá. Y el más activante de lo que ustedes conocen es el amino, que está para el otro lado. Fíjense qué loco, es NO2 y NH2. Son los extremos opuestos. Ya, gracias, profe. ¿Vale? Bueno, eso. Eso es lo que quería eh, compartir con ustedes como última clase. Así que bueno, nuevamente, bueno, ya terminé todos los contenidos programáticos, entonces necesito que nos pongamos de acuerdo para cuándo vamos a hacer el repaso. La prueba, dijimos que la íbamos a hacer el 31 y íbamos a dejar abierto el sistema todo el día como lo hicimos la vez anterior, para que ustedes en algún momento del día 31 lo puedan hacer. Pero la pregunta es cuándo hacemos el repaso. Yo les sugería que lo hiciéramos el jueves, un día antes de la prueba, para que así también les dé tiempo para estudiar, para prepararse y tengan dudas, las dudas fresquitas antes de la prueba. ¿Cuál es el horario? Puede ser a las 8 de la mañana, o sea, ya no vamos a tener clase la otra semana, puede ser a las 8 o puede ser durante la mañana, no sé si lo pudieron conversar o no.
Se los pregunté en la clase pasada. ¿Alguno o alguna? ¿Lo conversaron? Bueno. Estamos conversando el horario. Sí, estamos de acuerdo con que sea el jueves, pero el horario no lo habíamos conversado. Ah, pero tienen clase, ya no llegaron a tener clase, me imagino, ¿sí? Creo que en la mañana todavía tendríamos clase. No lo sé. No, creo que ya no. O sea, como base puede ser este mismo horario. Porque es nuestro, digamos, es de nuestro curso. Pero yo sé que a no todo le es tan fácil asistir hasta ahora, por distintas razones. Ya, de lo que llevamos hasta ahora, de la gente que ha respondido, ¿están de acuerdo con que sea el jueves a las 5 de la tarde? Pues ya. Ok. Jueves 30. Jueves 30 de julio a las 17 horas. Lo voy a dejar ahí en el chat. Lo voy a comunicar por la intranet para que todos sepan que no pudieron asistir hoy. Y bueno, por favor, estudien, lean. La prueba va a ser en el mismo tenor que la anterior, con alternativa. Va a estar abierto todo el día. Eso. No sé si es que alguno ya ha podido estudiar, tiene alguna duda, pregunta que podamos ver ahora o lo dejamos para el jueves. Profe, yo tengo una duda. Dale, Catherine. ¿Se acuerda lo que le pregunté la otra vez de los reactivos de los alcoholes? ¿Ya? Bueno, que era primario, secundario y Ah, terciario ya, sí, cambiaba de la laboratorio. reactividad. De laboratorio. Sí, sí, entonces yo decía ya el primero es más reactivo y todo eso, pero en el tema de la obtención de halogenuros es lo contrario. Oh, sale que el más reactivo es el terciario, y quisiera preguntarle por qué era Sí, más sí, es que lo que reactivo. pasa es que son dos cosas distintas. Ya, Un alcohol terciario sí es más reactivo a la reacción de sustitución, pero un alcohol terciario es menos reactivo a una reacción ácido-base. Son dos reacciones distintas. Ojo ahí. Entonces es menos reactivo a la reacción ácido-base, producto de lo que les contaba, del efecto inductivo, que hacen que ese carbono central se haga más negativo, y por lo tanto cuando pierdo el hidrógeno en el alcohol, queda el oxígeno negativo, vecino un carbono negativo, y eso se repele. Entonces, a la reacción ácido-base, el terbutanol es menos reactivo que uno lineal, que un alcohol primario, pero en cuanto a la reacción de sustitución nucleofílica, el alcohol terciario es más reactivo. No sé si... pero ¿por qué es más reactivo? Mm, no, pero Es que son dos no sé reacciones si- distintas. Una tiene que ver con transferencia de protón y una tiene que ver con un reemplazo de una parte de la molécula con la otra. Ahora, sí, tiene un porqué, pero tiene un porqué que para los efectos de este curso prefiero no entrar en detalles porque si no voy a generar más dudas que claridad. ¿Ya? Entonces, para la reacción ácido-base tiene un comportamiento, pero la reacción de sustitución nucleofílica tiene otro, el contrario. Eso sí, por último, esa idea grábatela en la cabeza. Es que lo que pasa es que me sigue generando dudas eso, entonces. Bueno, gracias. Espérese, pero a ver, ¿le genera la duda de por qué sean distintas? ¿El comportamiento químico de la misma molécula sea distinta en dos reacciones distintas? Sí, porque sí. Porque básicamente esa es la pregunta. O sea, tengo una molécula que la hago reaccionar con una reacción A y con una reacción B y el comportamiento es distinto. Entonces piensa que son dos reacciones distintas. Entonces lo que pasa en el mecanismo de cada una de ellas es distinto. ¿Vale?
en la reacción ácido-base tú vas a buscar sacarle un hidrógeno al oxígeno, al OH. ¿Sí? Simplemente eso. Mientras que en la reacción de sustitución nucleofílica, lo que ocurría, si te acordarás, es que el alcohol primero se protona, queda como agua, se expulsa, me queda un carbocatión, un carbono positivo, y sobre ese carbono positivo después entra el nucleófilo. Entonces, yo les decía que esta reacción ocurre más rápido porque un carbocatión terciario es más estable que uno secundario, es más estable que uno primario, o sea, y que por lo tanto va a estar más tiempo, comillas, con vida para que el nucleófilo venga y reaccione con él. Pero te fijas, estamos hablando de la interacción con el carbono en la sustitución nucleofílica, mientras que la reacción ácido-base tiene que ver con el hidrógeno que está unido en el oxígeno. O sea que estamos hablando de zonas incluso de las moléculas distintas. Entonces, le cuesta más perder al hidrógeno al terbutanol por el efecto inductivo ejercido por el carbono que está vecino al OH. Pero por otro lado, la sustitución nucleofílica es más reactiva porque cuando se rompe el alcohol, ese carbono queda positivo como carbocatión, estabilizado justamente por efecto inductivo por los carbonos vecinos, que hacen que esa carga positiva se estabilice un poco con los vecinos, y como está con vida por más tiempo, puede alcanzar a reaccionar con el nucleófilo. Esas son las diferencias que hay entre los dos tipos de reacciones. Entonces, no es que sea tan reactivo el alcohol, sino que actúa el carbono. En la sustitución nucleofílica es el carbono el que está el importante. En la reacción ácido-base es el hidrógeno el importante. Ya, pero es que me confunde mucho. No, Ya, pero igual, gracias. pero mira, yo te entiendo. Trata bueno, revisar este video, revisa las diapositivas, y si aún tienes dudas, por favor el jueves me las vuelvas a preguntar y busco alguna otra forma de explicártelo, para que lo entiendas. Ya, ¿Vale? gracias. A lo mejor con dibujitos se entiende un poco más. Ahí voy a buscarme la forma de hacerlo. No sé, ¿alguna duda, alguna otra pregunta, chiquillos, chiquillas? Bueno, si no, es nuestra última clase formal, así que quisiera agradecerles a todos y a todas las palabras de feedback que dieron al principio de la clase. Quiero agradecerles que participaron activamente durante el semestre. Quiero agradecerles el esfuerzo que han dado este semestre por salir adelante con sus carreras, dado todo el contexto o la crisis sanitaria que estamos viviendo. Así que yo creo que vale la pena un aplauso por ustedes, por sacarse la mugre a pesar de todo, y que les esté yendo bien, y que no tengo la menor duda que van a aprobar todos en este curso, porque son suficientemente inteligentes para estas materias entenderlas, que no son muy complejas. Muy. Y nada, pues desearles éxito de aquí en adelante y fuerza, porque probablemente el segundo semestre sea en la misma modalidad. Así que si tienen algún periodo de vacaciones, tómenselo a concho, duerman, disfruten, estén con la familia, que estos son momentos para eso, ¿no? Eso es lo más importante. Así que eso, chiquillos, chiquillas, gracias por su entrega, por su esfuerzo, por su participación, por estar aquí desde las 8 de la mañana, como todos los jueves, y por la paciencia. Ojalá en algún momento nos podamos encontrar cara a cara, porque no he tenido la oportunidad de verles las caras, solo sus fotos. Entonces, alguna idea tengo de ustedes. Ustedes me han visto la cara todo el semestre, así que, por favor, si es que nos encontramos en algún lado, me saludan. ¿Ya? Un abrazo, que estén muy bien. Nos vemos el próximo jueves a las 5. Cuídense. Chao, profe, muchas gracias. Chao, profe, muchas gracias. Chao. Chao, profe. Ya, profe. Chao. Chao. Chao, profe. Que estén bien.